Después de la meditación de cada uno de los artículos del credo, iniciamos una segunda parte en estas reflexiones del Catecismo de la Iglesia Católica, y es la parte correspondiente a la celebración del misterio cristiano, que en otras palabras se llama liturgia, esa celebración del misterio cristiano. En el credo nosotros profesamos públicamente ese misterio. ¿Cuál es el misterio? La voluntad del Padre que nos da a su Hijo, y en el Espíritu Santo, ¿sí?, realiza en nosotros, por ese Hijo, con la fuerza del Espíritu, la salvación y su glorificación. Ahí se centra el misterio cristiano y nos lo dice el numeral 1066. Es el misterio de la voluntad del Padre que nos da a su Hijo para la salvación del mundo y para su glorificación. Y esto que en el credo profesamos, en la liturgia lo celebramos, pero es lo mismo. Porque Jesús tuvo como misión esa, la de salvar al hombre y darle al Padre la gloria perfecta, en nombre de todos. Elementos que no podemos olvidar, porque en ellos está fundamentado, centrado, toda la vivencia de nuestra fe, sea que la profesemos en el credo, sea que la celebremos en la liturgia, pero estamos fundamentados en eso, en el misterio de Cristo, que se llama economía de la salvación, economía del verbo o economía del misterio, ¿no? La obra realizada por Cristo, o misterio pascual. Pasión, muerte y resurrección. El numeral 1068 es bien importante que lo tengamos en cuenta. Es el misterio de Cristo lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia. Y estos dos verbos, anunciar y celebrar, hacen relación a los dos aspectos fundamentales de la liturgia, que es el anuncio del mensaje de la palabra y la celebración de eso que se anuncia, que viene a ser la Eucaristía, ¿no? La celebración, porque la Eucaristía encierra todo ese misterio de Cristo. Ahora, ¿para qué la Iglesia anuncia y celebra ese misterio? Para que los fieles vivan de él y den testimonio del mismo en el mundo. ¿Y cuánto es importante que esto lo entendamos? Esa es la única razón de ser de la liturgia. Si nosotros participamos de toda acción litúrgica, es con el único fin de vivir de eso que participamos.
Por eso la misa nos lo enseña. Cristo en la Eucaristía, ¿qué es lo que celebramos en la Eucaristía? La ofrenda permanente del Hijo al Padre. Porque la Eucaristía es una ofrenda permanente, ininterrumpida. Eso se anuncia y eso se celebra. Y eso que se anuncia y que se celebra es lo que tenemos que vivir. Para nosotros ser igual que Él y con Él ofrendas permanentes, para la salvación del mundo y para la gloria del Padre. Aparte de la Sacrosantum Concilio, en el numeral 2, nos lo amplía y dice que la liturgia, por medio de la cual se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye mucho a que los fieles en su vida expresen y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza genuina de la verdadera Iglesia. En su vida, carta abierta, expresen y manifiesten ese misterio de Cristo. Por eso no tenemos que salir de eso en que se está ahora, de una asistencia rutinaria, por cumplimiento, por costumbre, a todas las acciones litúrgicas. Si no nos centramos en ella para vivir lo que se celebra, se pierde todo el fruto de la redención. Vamos entonces a entender qué significa la palabra liturgia. El primer significado de la palabra liturgia es una obra pública, es un quehacer público. Primer significado, lo público, o sea, lo que se hace a la vista de todos. Esto nos ayuda a entender toda la reforma que la Iglesia hizo. Acuérdese que antes los sacramentos se podían celebrar en privado, hoy no, porque se pierde el sentido de la liturgia. Todos los sacramentos tienen que celebrarse dentro de la acción litúrgica y con la participación de toda la Iglesia. Otro significado de la palabra liturgia es un servicio de parte de y en favor de. ¿Quién realiza el servicio en la liturgia? Solo hay un liturgo, Jesús. Él es el que realiza ese servicio en nombre de todos. ¿Cuál servicio? De hacerse en nombre de todos ofrenda permanente para la gloria del Padre y en favor del mundo, de la salvación del mundo. Por eso es un servicio de parte de y en favor de. También significa que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios. Por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y sumo sacerdote, el único sacerdote, continúa en su iglesia y con ella. Este es otro aspecto importante de la liturgia. La liturgia siempre en la liturgia siempre se da la unión de Cristo con su iglesia. Hay ese quehacer de en favor de.
continúa en la iglesia y por ella la obra de nuestra redención. Es a través de la liturgia que Cristo ha querido continuar su misión redentora dentro de la iglesia, a través de la liturgia. Por eso Él mismo creó los sacramentos, estableció los sacramentos, esos medios a través de los cuales Él sigue actuando en su iglesia, porque es Cristo el que actúa en los sacramentos. En el Nuevo Testamento, esa palabra liturgia encierra tres aspectos. El primero, la celebración de ese culto a Dios, culto de adoración, culto de acción de gracias, culto de reparación. El anuncio del Evangelio, segunda característica de la liturgia. Ya en el Antiguo Testamento se van presentando estos tres elementos. Y la caridad en acto, o sea, el ejercicio de la caridad. Y este numeral 1070 repite el elemento importante que no podemos olvidar, que en todas estas situaciones, sea el anuncio del Evangelio, sea en la realización del culto, sea el ejercicio de la caridad, se trata del servicio de Dios y de los hombres. Lo que decíamos anteriormente, en todo acto litúrgico se da la unión de Jesús y su iglesia. La iglesia es servidora. En la liturgia la iglesia es servidora. Está realizando un servicio en favor de, a imagen de su Señor, que es el único liturgo, del cual ella participa en su sacerdocio. La liturgia, nos explica más adelante, es el ejercicio de la función sacerdotal de Cristo. Otros elementos importantes de la liturgia. La liturgia se realiza mediante signos sensibles. Se significa y se realiza según el modo propio de cada uno, la santificación del hombre. Es Jesucristo, en su función de sacerdote, que en la liturgia, mediante signos sensibles, Él mismo se realiza y se significa, según el modo propio de cada uno, según la disposición de cada uno. ¿Qué es lo que significa y qué es lo que realiza la santificación del hombre? Y así el cuerpo místico de Cristo, esto es, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público. Toda acción litúrgica tiene ese fin, la santificación del hombre. De cada acto litúrgico debemos salir santificados, porque hemos recibido en cada acto al mismo Cristo. En cada acción litúrgica, Cristo, Él mismo realiza y significa eso que realiza. Y nos participa de su obra en cada acción litúrgica, porque al salir santificados, Cristo se nos está comunicando en todo su ser. Por lo mismo, porque es Cristo, unido a sus miembros, quien ejerce el culto público, toda acción litúrgica es sagrada.
por excelencia y no se iguala a ninguna otra acción de la Iglesia. Porque ahí está Cristo actuando directamente. Hay tres relaciones muy importantes de la liturgia: como fuente de vida, como oración y como catequesis. Siendo la liturgia una obra de Cristo, es también una acción de la Iglesia, porque la Iglesia es Cristo. Cristo que se prolonga en la historia, esa es la Iglesia. Esa liturgia manifiesta la Iglesia como signo visible de la comunión entre Dios y los hombres por Cristo. Toda acción litúrgica nos está enseñando eso. Una comunión permanente de Cristo con su Iglesia. Y esa unión de Cristo con su Iglesia es la que nos hace o realiza en nosotros la unión con Dios. Todos sabemos que con Dios no nos podemos unir si no es a través de Cristo. Esa unión con Dios se realiza a través de Cristo. Y esa relación que Cristo hace de nosotros con Dios siempre lo hace a través de la liturgia. Porque en la liturgia Él nos introduce en Él. Él se hace ante el Padre, humanidad como siempre lo es, el único mediador, pero en Él nos lleva a todos. Por eso en toda acción litúrgica está la Iglesia en pleno, con Cristo a la cabeza, ofreciéndose al Padre. Y esa acción litúrgica nos muestra de manera visible esa comunión con Dios a través de Cristo. Él nos introduce en el Padre. Pero hay algo bien importante en el numeral 1072, y esto nos da la explicación de muchas cosas que debieron haberse dado y no se dieron, y que deben darse porque si no la liturgia no tiene fruto. Toda acción litúrgica tiene o debe estar precedida por la evangelización, la fe y la conversión. No es que vayan a misa porque vayan a misa. No es que participen de los sacramentos por participar de los sacramentos, porque llegó la fiesta, porque llegó el Viernes Santo, porque estamos en misión. Si no hay una previa evangelización que le haga entender a los hombres el sentido de lo que van a celebrar, de lo que van a buscar, de lo que van a recibir, la liturgia no produce fruto. No pasa de ser sino un acto rutinario. La evangelización es importante. De aquí nació, después del concilio, lo que llaman la catequesis presacramental, obligatoria. Porque ¿qué se estaba dando en la iglesia? Sacramentos sin evangelización. Y entonces se recibían por costumbre o por tradición, y luego venía lo que ya sabemos que ha producido en muchos: un desprecio, una indiferencia. Esa evangelización lleva a la fe, porque el conocimiento de Dios debe tener como respuesta la fe. Entonces, porque yo creo que Jesús se me va a comunicar, o se me está comunicando en ese sacramento, y yo quiero abrirme a todas las gracias que a través de Él me llegan, entonces yo me acerco a esa acción litúrgica. Porque no solo la evangelización, tiene que venir una respuesta de fe. Por eso ningún sacramento puede
recibirse bajo presión, ninguno. La fe necesariamente te lleva a la conversión, a cambiar, a ajustar tu vida a lo que Dios te pide, te exige y quiere. Solo así puede dar sus frutos en la vida de los fieles, no de otra manera. La vida nueva, según el Espíritu, un primer fruto. Si hay una conversión, hay una vida nueva, según el Espíritu, no según la carne. Y lo que ya hemos repetido tantas veces, si se da a los niños el bautismo, tiene que darse este proceso posterior al bautismo, evangelización, crecimiento en la fe de ese niño y una conversión. O sea, tú en tu casa, en tu familia, en tus costumbres, ajústate a lo que Dios pide para que ese niño, su vida, desde que se inicie, sea una continua conversión, una muerte a todo lo que no es de Dios, para vivir solo lo que Dios quiere. Esa es la vida nueva en el Espíritu, según el Espíritu, no según la carne, que es la que hay que enseñar. Si se vive esa vida nueva según el Espíritu, vendrá el compromiso de la misión de la iglesia, dar a conocer a Jesús. Y el dolor porque Jesús no es conocido. Eso tiene que ser fruto de una vida según el Espíritu. Y esa misión es un servicio a la unidad, porque ¿cuál es la unidad que se busca? Que todos sean uno en Cristo. Esa es la verdadera unidad de la iglesia, la que parte de esa unidad con Cristo. La liturgia nunca será fuente de vida si no va presidida de esos tres elementos: la evangelización, el crecimiento y madurez en la fe y la conversión. En cuanto a la oración, la liturgia no es más que esa participación en la oración de Cristo dirigida al Padre en el Espíritu Santo. Porque siempre en la liturgia el que ora es Cristo. Y nosotros, unidos a Él, con Él, en Él y por Él, oramos al Padre, participando de su oración. Pero es Él el que ora al Padre en el Espíritu Santo. Por eso es en la liturgia donde toda oración cristiana encuentra su fuente y su término. Toda oración cristiana brota de la oración de Cristo, que es la oración litúrgica. Y a ella tiende. En toda acción litúrgica se recoge la súplica de toda la humanidad. Si ponen atención a las oraciones, colecta y demás, más de una vez nos lo dice. Alguna oración dice, Jesús en el Espíritu Santo dice que le pide al Padre que realice en nosotros aquello que no nos atrevemos a pedir, ¿sí? O que no sabemos pedir. Hay una oración que expresa así. Toda oración parte de allí y tiene como fin la acción litúrgica. Por la liturgia, el hombre interior, es bellísima esta expresión, es enraizado y fundado en el amor con que el Padre nos amó. Ese hombre interior, eso tan íntimo de mí,
por la acción litúrgica se enraiza, hunde sus cimientos en ese amor que el Padre nos tiene y que nos manifiesta en Jesús, en su Hijo amado. Es la misma maravilla de Dios, que es vivida e interiorizada por toda oración, en todo tiempo, en el Espíritu. ¿Cuál es la maravilla de Dios? Tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo. Esa es la maravilla de Dios, que es vivida en toda acción litúrgica. Porque, y ahorita lo vamos a contemplar mejor cuando veamos la Trinidad, cómo toda acción litúrgica es sobre la Trinidad. Porque miren, es el Padre que nos da a su Hijo para en el Hijo recibir la correspondencia de todo lo que nos da. Se nos da en el Hijo para que en el Hijo nosotros le demos, le devolvamos todo lo que Él merece. Esa es la maravilla de Dios, que es vivida e interiorizada por toda oración, en todo tiempo en el Espíritu. Que de suyo no es más sino la prolongación, perpetuar las procesiones divinas en la Iglesia. El Padre que da a su Hijo, amando genera a su Hijo, y el Hijo que recoge todo ese amor del Padre y se lo devuelve en el Espíritu Santo. Es un único acto, el único acto de Dios. La catequesis y la liturgia, esa relación de la liturgia con la catequesis. Esta expresión que trae el numeral 1074 lo encierra todo. La liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia. Cumbre. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, ¿sí? Es el acto único de Dios. Es el Padre que nos da a su Hijo, y en su Hijo nos da toda clase de bendiciones, de dones, de gracias, de carismas. Y el Hijo que recoge en sí mismo todo el amor, todos los bienes, todas las bendiciones, todas las gracias del Padre, las recoge en sí mismo, y en nombre de nuestro y a favor nuestro se las devuelve al Padre. Le corresponde de manera digna de Él, de manera perfecta, para darle la gloria infinita que solo Él merece y que solo el Hijo le puede dar, porque nadie más se la puede dar. Por eso es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia. Porque ¿cuál es la meta nuestra? Pero transformarnos en Cristo, ¿para qué? Para darle la gloria perfecta al Padre. Es que la meta es la gloria perfecta del Padre. ¿Y quién le da esa gloria perfecta al Padre sino su Hijo? Y nuestra unión con Cristo, nuestra identificación con Cristo, nuestra identificación con esa voluntad de Cristo, no es sino la gloria perfecta del Padre. No tiene otra meta sino la gloria perfecta del Padre. Cumbre de toda acción litúrgica. Y la única meta hacia donde dirige la Iglesia, la gloria perfecta del Padre. Al mismo tiempo que es la cumbre, es la fuente de donde emana toda su fuerza.
porque igual Cristo siempre en toda acción litúrgica cumple esas dos funciones, ¿no? Que le da la gloria perfecta al Padre en nombre de todos y alcanza del Padre en favor de todos nuestra santificación, el crecimiento de esa vida divina en nosotros. Entonces, al mismo tiempo que es cumbre, es fuente, porque de ahí va a brotar toda esa santificación, esa identificación con Cristo, todo ese crecimiento de la vida divina en nosotros. Esto hace que la liturgia sea el lugar privilegiado de la catequesis del pueblo de Dios. Esta catequesis, dice el numeral, está intrínsecamente unida a toda la acción litúrgica y sacramental, porque es en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía donde Jesucristo actúa en plenitud para la transformación de los hombres. Tanto en los sacramentos, en toda acción litúrgica, pero muy especialmente en los sacramentos y en la Eucaristía, Cristo se nos da de doble manera, como palabra y como vida, como alimento. Como palabra, pues en la palabra también nos está comunicando su vida, pero por medio de la palabra. Y luego a través de los signos de cada sacramento, esos signos sensibles, bien sea el agua a través del bautismo, o el pan y el vino a través de la Eucaristía, o la absolución a través del sacramento de la penitencia, cualquiera de los signos sensibles, Cristo se nos está comunicando, se nos está dando Él mismo como vida nuestra. Por eso dice, Cristo actúa en plenitud para la transformación de los hombres. Aprovecho para hacer una rectificación de una idea que expreso en el retiro sobre la Eucaristía, que digo que en los sacramentos se nos da parte de la gracia. No es lo correcto. Siempre Cristo se nos da totalmente, en plenitud, siempre, siempre, siempre. Ya es la disposición de la criatura la que hace que esa gracia en plenitud no se reciba así. Entonces la medida la pone la criatura, no Dios. Dios siempre se nos da totalmente, en plenitud. No se resta nada, inmenso como es Él. Es la criatura, por su disposición, por su capacidad, la que le pone la medida. ¿Sí? Por eso, en cuanto a Dios, una Eucaristía es suficiente para transformarnos en Él. Con la primera comunión fuera suficiente. No lo es en razón de la criatura. Entonces esto porque al reescuchar el cassette, entonces me di cuenta que valía la pena aclarar esa parte, rectificarla. Nos vuelve a repetir el numeral 1076, lo que venimos diciendo. Cuando Dios establece la Iglesia, inaugura un tiempo nuevo. ¿Dónde está la novedad de ese tiempo? En que ese misterio pascual, ese misterio en que Cristo se dona totalmente al Padre en el Espíritu Santo, se perpetúa en su Iglesia a través de los sacramentos. Ese es el tiempo nuevo en que Cristo manifiesta, hace presente
y comunica su obra de salvación mediante la liturgia. Y lo hace en su iglesia. Entonces vamos a... Ya creo que les quedó claro, ¿no? Lo que es la economía sacramental, ¿sí? Todo esa forma como Cristo manifiesta, hace presente y se comunica a través de la liturgia, a través de los sacramentos. Ahora sí vamos a contemplar la obra de la Santísima Trinidad en la liturgia. Y para comprenderlo mejor, vamos a estudiar cada una de las personas por separado, aun cuando no podemos olvidar de que donde está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y lo que hace el Padre, lo hace el Hijo y lo hace el Espíritu Santo. Sin embargo, en esa unidad está también la identidad de cada persona. El Padre, como tal, es fuente y culmen de toda acción litúrgica. El Hijo es, dijéramos, el que actúa, ¿no? El actor en la acción litúrgica, el que realiza y hace presente ese misterio. Y el Espíritu Santo, aquí él le trae una expresión que me parece muy, muy hermosa, fuera de que lo llaman el pedagogo de la fe, es el artífice de las obras maestras de Dios. ¿Y cuál es la máxima obra maestra de Dios? Que casi no, es la única, que se dice de muchas maneras. ¿Cuál es? Su Hijo. Por Él, con Él y en Él fueron hechas todas las cosas. Y el artífice de esa obra maestra de Dios es el Espíritu Santo, el pedagogo de la fe, el que va conduciendo nuestra fe hacia un grado cada vez mayor, hacia una profundización, hacia una madurez, como Dios la quiere. Entonces vamos a detenernos a contemplar esa obra del Padre, que es hermosa. Bueno, la de los tres es hermosa, pero ya cada una por separado no sabemos a cuál más. ¿Por qué decimos que el Padre es fuente? Nos lo aclara el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 6, una cita que todos hemos oído muchas veces. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo. Del Padre parte toda bendición, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la que nos agració en el amado. Aspectos importantes. El Padre nos elige en Cristo. Y la realización del beneplácito de su voluntad
¿Cuál es? Que seamos santos e inmaculados en su presencia. Pero eso lo vamos a hacer por medio de Cristo, no fuera de Cristo. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. El fin es la gloria del Padre. Nuestra transformación en Cristo es para la gloria del Padre, no más. Por eso en Cristo nos ha bendecido con toda clase de bendiciones. Bendecir, dice el numeral 1078, es una acción divina que da la vida y cuya fuente es el Padre. Esto es para nosotros valorar lo que vale una bendición. Viene del Padre, en el Hijo, no es el sacerdote, es el Padre el que bendice, el de donde brota toda bendición. Y toda bendición da la vida. ¿Y cuál vida? Sino la vida divina. Y a veces, bueno, esto nos lleva a reflexionar y no vivir superficialmente ninguna bendición, ninguna. Ni la solemne ni la sencilla. Así sea un gesto rápido de un sacerdote, saber que se nos está comunicando la vida. Y recordemos que todo produce los efectos de acuerdo a nuestra fe y a nuestra disposición. Ya este conocimiento nos lleva a lo de siempre, a una conversión, a un cambio de actitud, a renovar nuestra vida en todos esos aspectos. Su bendición es a la vez palabra y don. Es palabra, es su Hijo, la única palabra del Padre. En toda bendición, Cristo se nos comunica. Y es don, el único don del Padre, el Hijo. Ahora, cuando nosotros, porque aquí miramos las dos dimensiones, Dios, toda acción, toda bendición es acción divina, Dios es la fuente, pero también Dios es el fin de toda bendición. Cuando el pueblo de Dios se reúne a bendecir, ¿qué es lo que se está significando? Que todas esas bendiciones recibidas del Padre por su Hijo y en su Hijo, nosotros las devolvemos, ¿sí? Les agradecemos, les correspondemos. Y entonces la Iglesia, cuando bendice, significa que está adorando y se está entregando a su Creador en acción de gracias. Es una bendición que se recibe y una bendición que se devuelve al Padre, fin de toda bendición. Y esto lo vivimos en todos los momentos en que el sacerdote, o Cristo en la persona del sacerdote, dice: bendito sea Dios. Bendigamos al Señor. ¿Sí? ¿Cómo le contestamos? Demos gracias a Dios. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. El pueblo está reconociendo esas bendiciones y devolviéndolas, correspondiendo. Desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos, toda la obra de Dios
es bendición. Toda. ¿Y cuál es la obra de Dios? Toda. La de la creación, la de la redención y la de la santificación. La que va realizando el Espíritu permanentemente en cada alma es bendición. Por eso todo dolor es un don de amor, es bendición. Toda circunstancia en nuestra vida es bendición. Es don de amor, es el te amo de Dios, dicho en otras palabras. ¿De qué manera nos ama Dios? Con toda clase de bendiciones. Es un te amo permanente. Desde el comienzo, Dios bendice a todos los seres, al hombre, a la mujer, luego Noé. Los numerales siguientes, el 1080 y el 1081, nos describen todo ese proceso de la bendición de Dios, que es el te amo de Dios. La alianza con Noé, con todos los seres animados, renueva esa bendición de fecundidad, a pesar del pecado del hombre. También a partir de Abraham, esa bendición divina penetra en la historia para hacer volver a la vida a esa historia humana que se encaminaba a la muerte. Abraham acoge esa bendición y se inaugura la historia de la salvación. Y en Abraham son bendecidas todas las naciones. Y así todas esas bendiciones divinas se manifiestan en acontecimientos. El nacimiento de Isaac, la salida de Egipto, el don de la tierra prometida, la elección de David, y ahí van describiendo todos, ¿no? La presencia de Dios en el templo, el mismo exilio purificador, fíjense, es una bendición. Cuando el pueblo se sentía desterrado, despreciado, olvidado de Dios, era una purificación, era una bendición de Dios. La esclavitud en Egipto era una bendición de Dios. El retorno del pequeño resto, la ley, los profetas, los salmos, el inspirar esos salmos, obra del Espíritu. Y en cada salmo Dios nos recuerda sus bendiciones para que el hombre las acoja, las aprecie, las valore y le corresponda, con bendiciones de alabanza y de acción de gracias. En la liturgia de la Iglesia, la bendición divina es plenamente revelada y comunicada. El Padre es reconocido y adorado como la fuente y el fin de todas las bendiciones de la creación y de la salvación en su Verbo. En Él Dios nos bendijo con toda clase de bendiciones. Y en su Verbo el pueblo bendice a Dios, fuente de toda bendición. Es en Cristo, en su misterio pascual, que Dios nos colma de toda bendición y por Él derrama en nuestros corazones el don que contiene todos los dones, el Espíritu Santo. Fue derramado en nuestros corazones. En el Espíritu Santo se nos dio la plenitud de los dones. Ya nosotros, si esto lo entendiéramos, no tenemos que esperar más nada, no tenemos que pedir más nada. Se nos dio el don que contiene todos los dones. Pero creemos. ¿Qué podemos desear? ¿Qué podemos ambicionar? ¿Qué podemos pedir? ¿Sabe qué es lo que nos falta? Dejar
que eso que fue depositado en nuestros corazones desarrolle, cobre vida, crezca en nosotros. Nada nos hace falta, hemos recibido la plenitud de los dones. Tal vez por nuestra disipación, superficialidad, poca profundización, falta de conocimiento, todos esos dones no se nos han desarrollado, no han crecido, no se han hecho fecundos, pero no por parte de Dios. Dios nos lo ha dado todo en su Hijo y en el Espíritu Santo. El conocimiento nos va llevando a descubrir, a dejar que esa luz, que esa fuerza, que esa vida empiece a desarrollarse en nosotros. De ahí lo importante que es conocer. Mientras no conozcamos muchas cosas, teniéndolas, quedan ocultas. Y recordemos la parábola de la moneda que el Padre de la que tanto nos hablaba al comienzo, ¿no? Tú puedes tener una moneda de inmenso valor, pero si no conoces su valor, es como si no la tuvieras. Hasta la botas, la desperdicias, se pasa el tiempo y no la aprovechas. Es el conocimiento. Esa es la importancia del conocimiento. Esto nos lleva a comprender, en cuanto a respuesta de fe y de amor, a las bendiciones espirituales con que el Padre nos enriquece. La doble dimensión de la liturgia cristiana de la que ya les he hablado. La Iglesia, por una parte, unida a Jesús y bajo la acción del Espíritu Santo, bendice al Padre por su don inefable mediante la adoración, la alabanza y la acción de gracias. Ahí el Padre es fin de toda bendición, porque la Iglesia unida a Jesús en el Espíritu Santo devuelve al Padre ese homenaje de adoración, de amor, de acción de gracias por todas sus bendiciones. Por otra parte, la Iglesia no cesa de presentar al Padre la ofrenda de sus propios dones y de implorar que el Espíritu venga sobre esta ofrenda, sobre los fieles, sobre el mundo entero, a fin de que por la comunión en la muerte y en la resurrección de Cristo y por el del Espíritu, estas bendiciones divinas den fruto de vida para alabanza de la gloria de su gracia. Aquí hay algo importante. ¿Qué es lo que la Iglesia pide? Fíjense que la Iglesia no pide bendiciones. No le está pidiendo al Padre que nos dé bendiciones, porque ya sabemos que en Cristo fuimos bendecidos con toda clase de bendiciones. Y que el Padre, como fuente de toda bendición, nos está bendiciendo siempre, porque toda la obra de Dios es bendición y la obra de Dios es amarnos ininterrumpidamente, darse a sí mismo en cada instante. ¿Qué es lo que la Iglesia hace? Presenta al Padre la ofrenda de sus propios dones en Cristo. En Cristo nos dio toda clase de bendiciones, en Cristo le hacemos la ofrenda de todo eso que nos dio. Pero ¿qué es lo que implora? Que el Espíritu Santo venga sobre esa ofrenda, sobre el pueblo, sobre la Iglesia, sobre el pueblo, sobre el mundo entero. ¿Para qué? Para que esa comunión con Cristo, con su misterio pascual, por el poder del Espíritu, haga
que las bendiciones divinas que ya estamos recibiendo y que en Cristo se nos están dando siempre, esas bendiciones den fruto en nosotros, frutos de vida divina para la gloria del Padre. Eso es lo que la Iglesia pide. La Iglesia no pide bendiciones. Pues, ya en Cristo se nos bendijo, ¿qué vamos a pedir? Y esta es la certeza que tenemos que vivir. Ya todo se nos ha dado. Dejemos que el Espíritu, con docilidad a Él, a sus inspiraciones y a sus mociones, desarrolle en nosotros esa plenitud de bienes que se nos fue dada en el Espíritu Santo, que Él los vaya fecundando en nosotros. En el volumen 25 hay 2 capítulos que nos hablan de estas bendiciones y que es importante retomarlos ahora. Son el capítulo 6 y el capítulo 7. El capítulo 6 es de noviembre 4 de 1928. Dice así: se estaba dando la bendición con el Santísimo Sacramento y Luisa le estaba rogando a Jesús que la bendijera. Y entonces Jesús le dice: hija mía, te bendigo el corazón y sello mi divina voluntad en él, a fin de que palpite en todos los corazones tu latido unido con mi voluntad divina, para que llame a todos los corazones a amarla. Bendigo tus pensamientos y sello mi divina voluntad en ellos, a fin de que llame a todas las inteligencias a conocerla. Te bendigo la boca, a fin de que corra mi divina voluntad en tu voz y llame a todas las voces humanas a hablar de mi fiat. Toda te bendigo, hija mía, a fin de que todo llame en ti a mi voluntad divina y corra a todos para hacerlo conocer. Oh, cómo me siento más feliz al obrar, rezar, bendecir en quien reina mi voluntad. En esta alma encuentro la vida, la luz, la compañía, y todo lo que yo hago súbito surge y veo los efectos de mis actos, y no estoy solo si rezo, si obro, sino que tengo la compañía y quien trabaje junto conmigo. En cambio, en esta prisión sacramental, los accidentes de la hostia son mudos, no me dicen una sola palabra, hago todo por mí solo, no siento un suspiro que se una con el mío, ni un latido que me ame, más bien es un frío de sepulcro para mí, que no solo me tiene en prisión, sino que me sepulta, y yo no tengo a quien decir una palabra, ni con quien hacer un desahogo, porque la hostia no habla. Estoy siempre en silencio y con una paciencia divina espero los corazones que me reciban para romper mi silencio y gozar un poco de compañía. Y en el capítulo 7 del mismo volumen 25, de noviembre 10 de 1928, igualmente, en un momento en que se daba la bendición con el Santísimo, Jesús le habla a Luisa así: hija mía, te bendigo, pero no estoy contento con bendecirte yo solo. Por eso llamo a todos junto conmigo, al Padre y al Espíritu Santo, a toda la corte celestial, a fin de que bendigan junto conmigo a la pequeña hija de mi querer divino. Donde reina mi voluntad, cielos y tierra, todos sienten una fuerza potente de unirse conmigo y de hacer lo que hago yo, para concentrar sobre ella todos los bienes que mi divina voluntad contiene. Por eso, en cuanto ven que yo te bendigo, todos se ponen a bendecirte. Así que en el cielo hay una competencia, una especie de fiesta en bendecir aquella donde reina mi voluntad.
Y yo, para hacerla más solemne, llamo a todas las cosas creadas, a fin de que nadie quede excluido, sino que todos bendigan a mi hija. Así que llamo el sol a bendecirte, a fin de que la luz que él te da, te la dé bendiciéndote. Llama al agua a bendecirte, a fin de que conforme la bebas te bendiga. Llamo al viento, a fin de que a medida que sopla, sople bendiciéndote. En suma, llamo a todos, y mientras te bendicen, encontrando en ti a mi divina voluntad, se sienten bendecir desde dentro de ti por la voluntad de su Creador. O sea, es una bendición mutua. Estas experiencias de Luisa pues, son para todos, ¿no? Ya si tomamos posesión de ellas, se podrán repetir muchísimas veces en la vida de cada uno, en cumplimiento de esa palabra de Jesús. Vamos a suspender aquí, salimos a un rato de descanso y regresamos.